propuestos para esta jornada. Nos acompaña el politólogo Sergio Guzmán, especialista en temas internacionales. Hola Sergio, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, ¿no? Vamos a plantear un tema que ha llamado mucho la atención en primera instancia en las redes sociales. Una confesión, podríamos decir, de Bolton, ministro, que fue ministro de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump, y que hablaba un poco y que deja a las claras, ahí está, mira, lo estamos compartiendo en este momento. He ayudado a planear golpes de Estado en otros países, es lo que dijo esta persona. La verdad que ha llamado mucho la atención, lo pongo en tono de pregunta, ¿ha llamado mucho la atención? A quien ha llamado la atención es a quien puede que no venga siguiendo estos temas, pero a usted, mi amigo, y a nosotros que hace bastante venimos conversando al respecto, no debe por qué llamarnos la atención. John Bolton fue secretario de Seguridad de Donald Trump y ya tiene una larga, pero una extensa trayectoria dentro de la primer cúpula del gobierno norteamericano. Es un republicano duro, es un republicano que ha llevado las categorías belicistas al extremo. Y como digo, en esta ocasión sobran las palabras y a su vez, como bien lo planteas vos, se abren una serie de interrogantes porque entonces parece ser que lo de Venezuela, parece ser que lo de Brasil, parece ser que lo de Bolivia, parece ser que todas estas arremetidas que hemos visto y que ya venimos viendo desde hace bastantes décadas, no eran una casualidad. Sí, no era una cuestión inocente y lo que ha dicho este hombre claramente no es un improvisado en el tema. Sí, parece ser que los años y la carrera que tiene le han restringido le han quitado algunos frenos inhibitorios para ya decir y confesar semejante atrocidad institucional. Sí, claramente lo que hace esto es poner a las claras, también valga la redundancia, el hecho de que América Latina no es en absoluto un lugar irrelevante para los Estados Unidos, ¿sí? Con su riqueza natural, con su riqueza cultural, y a quien en su sano juicio puede llegar a pensar que una América del Sur integrada, consolidada, comprometida con un esquema de desarrollo, comprometida con un esquema industrial, puede pasar desapercibida para el país del norte. Claramente que no. Claramente que no. Y esto, bueno, a quienes desde hace muchísimo tiempo, como decía, venimos anticipando, mencionando, subrayando esta postura por parte de los Estados Unidos, no nos resulta en absoluto llamativo ni sorpresivo. Solamente parece ser que, como te reitero, los años le han quitado los frenos inhibitorios para tal confesión. Seguro. Esta confesión que además no es una cuestión de capricho, digo, no es una cuestión de antiimperialismo solamente por utilizarlo como un latiguillo, por decirlo de alguna forma, sí. ¿No? Esto de que no, nos acusan solamente por un espíritu antiimperialista. No. Creo que está bueno destacarlo porque en realidad pone a las claras algo que, además, en un contexto histórico puede retrasarnos a pensar tanto. Pero digo, en nuestra Argentina. Seguro. Mirá, en nuestra región. En realidad, cuando nosotros hemos charlado tantas veces estos temas, ¿te acuerdas que en alguna ocasión, incluso con esta situación de Irak, con la situación ahora en Rusia, la guerra en Ucrania, Estados Unidos, etcétera, se nos planteaba como si surgía el interrogante de que si era una continuación de la Guerra Fría o no? Sí, nosotros decimos, no es una continuación porque los hechos son distintos, los protagonistas pueden ser los mismos, pero las circunstancias y los contextos históricos no son los mismos. De igual manera, esto podría caber el interrogante de preguntarse, ¿esto es una continuación de la lógica de la doctrina de seguridad nacional, en donde el enemigo es el interno, en donde la lógica ideológica, ¿sí?, de una penetración cultural, ideológica y demás resulta peligrosa para este esquema? Parece ser que cabe también, por eso digo, sobran las palabras, pero también se abren estos interrogantes, ¿sí? Que no hacen otra cosa más que confirmar algo que nosotros venimos ya mencionando, que es el hecho de que existe, como lo señalas vos, una lógica imperial y una lógica colonial. Hemos pasado de aquella colonización territorial a una colonización claramente económica, a una colonización cultural, a una colonización que tiene que ver también incluso con parámetros sociales.
¿sí? Entonces, todas estas cuestiones son las que ahora este hombre, con este desparpajo, ¿sí? Sin ponerse rojo, ¿sí? Incluso porque sabe, porque es un hombre muy inteligente, con esa carita de bueno, de abuelito de Disney, mirá, lo parece Gepetto. Con esa carita de bueno, resulta que diseñaba esquemas de golpes de Estado institucionales en el Cono Sur. ¿Sí? No son ni buenos ni malos. Responden a sus intereses los Estados Unidos. Lo que pasa es que en respuesta y con el afán de satisfacer esos intereses, para nosotros se tornan en situaciones sumamente dañosas, sumamente peligrosas para nosotros, porque atentan contra nuestra institucionalidad, la de nuestros países del Cono Sur. Quiero poner como ejemplo, y seguramente también algunas conclusiones desde ahí, lo que fue uno de los grandes últimos episodios, que es el golpe de Estado en Bolivia. Claro. ¿No? ¿Qué incidencia hay de diferentes organismos en todo esto? Digo, porque ahí existió totalmente una injerencia tremenda. Recuerdo que quedó envuelto, después de otros casos también Almagro, sí. ¿no? Uno de los nombres que surgía, pero sí. ¿cómo utiliza esta forma, una forma descarada que ahora queda a las claras, ¿no? Estados Unidos para intervenir en regiones? Creo que ese último golpe de Estado ha sido la muestra más fiel. Sí, ha sido la muestra más fiel de los golpes de Estado modernos, los institucionales, los golpes blandos, porque a diferencia de los golpes tradicionales en donde teníamos la tanqueta ingresando al edificio público con los militares asaltando el poder, emplazándolo al titular del Ejecutivo, presidente, quien sea, para que deponga el poder y entregue el control, ahora tenemos este tipo de golpes institucionales a través de distintas triquiñuelas, de distintos arribos, atajos legales y demás. Se penetran, se ingresan, tienen el desparpajo de invadir países, pero mediante estos canales que ahora son institucionales y que cuentan con dos grandes pilares fundamentales, y de esto, como siempre digo, me hago cargo. Uno es el complejo judicial y la corporación judicial, y los otros son la gran corporación mediática que constantemente replica, instala y constantemente repite clichés que quedan como verdades irrefutables. Quedan como absolutas verdades irrefutables y que nadie las va a venir a contrastar, ni a falsear, ni mucho menos. Bueno, ante esta situación nos encontramos con este tipo de personajes que blanquean esto, como has dicho vos. Personajes como Almagro, por ejemplo, de la OEA, que es hasta el día de hoy el titular de la OEA, salieron, lejos de una prudencia y de avalar la institucionalidad, salieron a avalar posturas como la de Yáñez en Bolivia. ¿Sí? Entonces, ante esta cuestión, ahora el tiempo parece ser, como dicen nuestros abuelos, muy sabio y va poniendo paulatinamente las cosas en su lugar. Dentro de una configuración, Sergio, si me permites decir algo más, que también lo hemos comentado acá, el hecho de que se reconfigura nuevamente el mapa político en el Cono Sur. ¿Sí? El Cono Sur, que reitero, es la franja territorial del planeta que guarda las mayores reservas naturales del mundo. ¿Sí? Las mayores reservas, salvo la Antártida de agua dulce, están en esta zona. Las mayores reservas que tienen que ver con flora, con fauna, la naturaleza y demás. Entonces, hay cuestiones que tienen, en donde claramente América Latina y el Cono Sur no es el patio trasero. Recuerdo que en una de las últimas entrevistas que tuvimos, aquí presente justamente en el estudio, Sergio, me decías y marcabas que Estados Unidos tiene la mira puesta en este momento en otro lado, y por eso quizás los movimientos políticos de la región se están dando como se están dando, por decirlo de alguna manera. Pero cuán interesante es que conozcamos, no sé si se va a abrir una investigación, pero que conozcamos nuestro pasado para entender nuestro presente y mirar nuestro futuro en referencia a esto. Sí. Sí, no hay que olvidarse ¿Cómo lo analizas? de esto. No hay que olvidarse de esto. Porque estas cuestiones que son... Es cierto, la mediática, y mañana pensamos en otra cosa, y el dólar, y después viene el mundial, y después queda ahí en el olvido. Pero para quienes, vos, nosotros, quienes seguimos constantemente este tipo de noticias, nos abre un serio llamado porque no son, reitero, inocentes. No son cuestiones traídas de los pelos, que este hombre se equivocó y demás. Incluso durante su mismo relato, quien ve la entrevista va a advertir y se va a dar cuenta que dice... Como experto en golpes de Estado, en planificar golpes de Estado, dice él, como experto en esta planificación, no acá, sino en otros lugares del mundo, quien vea la nota va a quedarse asombrado. Es decir, ante eso, reitero, huelgan las palabras, y lo que está de fondo también es un claro intento, como decíamos hace un momento, de oprimir, de no dejar
que se desarrolle cualquier intento de esquema de integración en el Cono Sur. ¿Sí? Cualquier intento que esté orientado hacia el desarrollo, la industrialización, el desarrollo económico, el desarrollo espacial, el desarrollo armamentístico, el desarrollo que tiene que ver con la tecnología, por ejemplo, cualquier intento de asociación en ese sentido, la historia lo ha demostrado. La historia lo ha demostrado. El ALCA, que es el ALCA precisamente, se intenta de alguna u otra manera neutralizarlo. Y el foco está puesto en esto, en neutralizar cualquier intento de acción colectiva, ¿sí? Y esto es muy importante, la acción colectiva por sobre la acción individual, ¿sí? Cuando en definitiva sabemos que de toda esta situación de crisis y demás se sale mediante esquemas colectivos, mediante la asociación, no mediante el sálvese quien pueda del individualismo. Sergio, un placer como siempre. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Hasta la próxima. Vamos a buscar ahora a Jorgito.